La palabra de Dios está en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 del 1 al 13. Todo el capítulo. La palabra de Dios dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Este es el pacto, dice el Señor, que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Continuamos con la carta a los Hebreos, y este pasaje nos recuerda que de vez en cuando surge algo que cambiar, pues hay que cambiarlo. Llega el momento en que las viejas formas se vuelven caducas, se vuelven anticuadas y obsoletas, porque tarde o temprano les llega su tiempo. Un ejemplo de esto es la computadora. No soy muy viejo, pero todavía en la universidad recuerdo que usé la máquina de escribir y tenía mi marca de máquina de escribir, una marca llamada Olivetti. Pero poco tiempo después llegó la computadora y la máquina de escribir fue historia. Y por una razón muy obvia: la computadora fue simplemente superior. La nueva tecnología hizo obsoleta a la vieja y hoy nadie compraría una máquina de escribir a menos que fuera un coleccionista de antigüedades. Sin embargo, existe una relación entre la máquina de escribir y la computadora. Ambas tienen el mismo objetivo, es decir, producir documentos mecanografiados. Tienen el mismo teclado básico, con letras y números con un mismo diseño, pero la computadora hace un trabajo muy superior. Y este es el punto. Este es el tipo de relación en este capítulo 8 de Hebreos entre lo viejo y lo nuevo, las viejas formas y lo nuevo. Aquí dice que en el Antiguo Testamento Dios reveló una copia o una sombra de lo que se requería para que los pecadores se relacionaran con Dios. Pero estas sombras se vuelven obsoletas una vez que la realidad perfecta aparece en escena. Este va a ser nuestro tema. Y esto nos enseña acerca de cómo Jesús trajo la realidad superior para conocer a Dios. Esto es lo que encontramos aquí en el capítulo 8 de Hebreos. Vamos a ver hoy tres cosas. Número 1, el antiguo pacto. Número 2, el nuevo pacto. Y número 3, ¿cómo sabemos si vivimos en el nuevo pacto? Primero, número 1, el antiguo pacto. Lo primero que debemos notar en este texto es la manera en que inicia este capítulo 8 de Hebreos, cuando dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el punto principal aquí se refiere a todo lo que Jesús es. Jesús viene a ser la respuesta de todas las cosas. Recuerda que desde el capítulo 1 de Hebreos hemos leído que Jesús es superior o más grande que los profetas. Luego vimos que Jesús es más grande que Moisés, que la ley.
Después Jesús es más grande que Josué y el reposo que dio al pueblo. Y también vimos que Jesús es más grande que Aarón y que el sacerdocio. Y aquí vamos. El punto principal, dice aquí, es que Jesús, el conocer a Dios a través de Cristo, te cambia todas las cosas en tu manera de pensar y de ver a Dios. Como las nuevas computadoras con mi vieja Olivetti. Debe haber un cambio. Lo viejo cambia lo nuevo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Cuando los lectores originales de la carta a los Hebreos leyeron estas cosas, les cambió por completo su manera de pensar acerca de su religión. Hoy esta carta sigue o debe seguir haciendo lo mismo, cambiando nuestra manera de pensar acerca de este tema de las religiones. Porque lo primero que leemos, nota en el versículo 1, dice que Jesús, este sacerdote más grande, dice, se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Esta palabra, cuando dice Jesús se sentó a la derecha del trono, es muy significativa porque los lectores sabían que sentarse a la derecha del trono de la majestad en el cielo significaba una señal de autoridad, que tenía toda la autoridad. Solo un rey se sentaba en el trono de la majestad en el cielo. Y entonces vemos aquí a Jesús compartiendo el trono de Dios y a Jesús como lo que es el sacerdote rey de su pueblo. Los sacerdotes, por cierto, en el Antiguo Testamento no tenían la autoridad de un rey, pero Jesús vino para ser un diferente sacerdote, rey y profeta también con su pueblo. Y aquí es donde, fíjate bien, comenzamos a ver la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Cuando aquí se menciona el antiguo pacto, se refiere a la religión que practicaba el pueblo en ese tiempo, desde el Antiguo Testamento. Y todas las religiones, por cierto, siguen teniendo las mismas características. Mira, se dice que en el mundo hay unas 4.200 religiones vivas. Es decir, hay 4.200 religiones con sus practicantes. ¿Y qué es una religión? Pues una religión o las religiones siempre se les asocia o se les define como un sistema de prácticas, un sistema de comportamientos, de cuestiones éticas, lugares sagrados, sacerdotes y cosas así. Esta es la idea de la religión. Y si te fijas bien entonces, las marcas de una religión incluyen rituales, sermones, sacrificios, conmemoraciones, festivales, oficios, meditaciones, oraciones, servicios, toda clase de prácticas en cada una de las religiones. Todo es cuestión de prácticas religiosas. Y es por eso que esto que nos habla de que una característica de las religiones es que todas enseñan que hay una barrera, que hay un abismo, y que entonces tú necesitas un puente que tú mismo debes construir para conectarte con el Dios o con la deidad. Y tú construyes ese puente con todas estas cosas que he mencionado, con este sistema de prácticas, de comportamientos, de rituales que es necesario que hagas para que te puedas conectar con tu Dios. Esto es lo que enseñan y viven todas las religiones del mundo, todas. Es decir, lo que te dicen todas las religiones, y este es el tema de la carta de los Hebreos cuando habla del antiguo pacto, era y es decirle a la gente o a los adeptos de su religión algo así como, oh, muy bien, qué bueno que perteneces a esta religión, ahora tienes que hacer estas cosas que te vamos a enseñar para que puedas llegar a Dios. Y tienes que hacerlo como te decimos nosotros. Eso es básicamente lo que es una religión. Es posible que por eso hoy las nuevas generaciones ya no se interesan en estos sistemas religiosos, ya no quieren cumplir con estas cargas, hacer todo lo que se les pide que hagan en su religión. Y por eso hoy está creciendo mucho el ateísmo, el escepticismo. Ya no, los jóvenes no quieren creer en Dios. Pero, ¿qué estamos leyendo en Hebreos?
que Jesús vino a traer algo nuevo, algo totalmente opuesto a la religión. Y esto es lo que leemos. Porque si Jesús es sacerdote y rey, esto nos dice que Jesús es la realidad superior a cualquier otra religión. Jesús es todo lo que necesitas. Por eso, desde el primer capítulo de Hebreos, en capítulo 1, versículo 2, dice: en estos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a Jesús. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él, de Jesús, hizo el universo. Date cuenta lo que leemos aquí. Jesús hizo el universo. Y entonces, otra vez, piensa esto. Todas las religiones, antiguas y modernas, si tú estás en una religión, se te va a decir algo así como: haz esto, cumple esto, da esto, ten esta experiencia, tú puedes y tendrás a Dios. Pero Jesús te dice: yo soy Dios, yo hice el universo y vine para quitar todas las barreras y ser tu único mediador, tu único puente para que tengas una relación con Dios, para que conozcas a Dios. Jesús te dice aquí en Hebreos: todo lo que necesitas es a mí. Podemos decir entonces que Jesús vino para terminar con la religión, con todas las religiones. Número 2, un nuevo pacto. En segundo lugar vemos, nota cuántas veces se menciona aquí la palabra pacto. Y lo que hace el escritor de Hebreos es citar el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías en particular, en donde Dios mismo habla de un nuevo pacto que hará con su pueblo. En el versículo 8 cita Jeremías y dice: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Y también el versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es un contrato. Un pacto es una relación entre dos partes. Es un pacto legal entre dos. Y nota cuántas veces también Dios menciona o habla de un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse con Él. En el versículo 8 lo dice: haré un nuevo pacto. Versículo 10, este es el pacto que después de aquel tiempo haré. Y luego en el versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué es nuevo? Porque el antiguo pacto, como lo vimos en el primer punto, dependía de las prácticas religiosas de la gente, del pueblo. Y por eso Dios en el versículo 9 dice: ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, yo los abandoné, dice el Señor. Aquí está hablando Dios del antiguo pacto. Un pacto que, repito, consistía en las condiciones religiosas que el pueblo tenía que hacer para Dios. Esto es lo que es el antiguo pacto. Y por esta razón, aquí piensa esto: cuando Jesús llegó tiempo después del libro de Jeremías, en las historias de los evangelios vemos que el pueblo de Israel ya había desarrollado mucho el sistema religioso que consistía en cumplir, en guardar cada detalle de la ley. Y había un grupo llamado los fariseos que habían llevado este sistema religioso a un punto a su máximo nivel. Pero recuerda, Jesús se enfrentó mucho con los fariseos y su sistema religioso. Entonces, el antiguo pacto consistía en prácticas religiosas, como hoy lo siguen haciendo muchas religiones en México y en el mundo, pero el nuevo pacto dice que todos, dice el versículo 12, desde el más pequeño hasta el más grande, sin distinción, conocerán a Dios. El versículo 12 dice: yo los perdonaré y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto quiere decir que el viejo pacto es condicional, depende de lo que tú haces para Dios, pero el nuevo pacto es incondicional, no depende de nada de lo que tú haces o de lo que no haces para Dios, ya que el sacerdote rey Cristo Jesús fue obediente a Dios hasta la cruz, muriendo en tu lugar
Y Él es la realidad superior de la copia o la sombra del antiguo pacto. Por eso termina diciendo el versículo 3, el capítulo 8 termina diciendo, al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Esta palabra obsoleto significa ya no sirve, ya no funciona. Y esto es lo mismo con las religiones modernas de obras. Estas no funcionan para conocer a Dios. Solo a través del sacerdote rey Jesús y solo por la fe en Cristo Jesús, el nuevo pacto, puedes conocer a Dios. Y en tercer lugar, número 3, finalmente, ¿cómo sabemos si vivimos en el nuevo pacto? Bien, esta pregunta también podemos tenerla para aclarar más el significado de vivir en el nuevo pacto en lugar del viejo pacto. La pregunta es, ¿cómo sabemos, cómo sé si vivo ya en el nuevo pacto? Tal vez seas una persona con una religión, piensas que estás cerca de Dios, pero en realidad estás lejos de Dios. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, 3 cosas. Número 1, cuando sabemos que para Dios todos somos iguales en la presencia de Dios, porque leemos en el versículo 10, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Mira, en una religión, el acceso a la presencia de Dios estaba restringido. Solo unos cuantos, los sacerdotes, tenían el privilegio de estar ante la presencia de Dios. Pero ahora todos los que vienen a Dios por medio de Jesucristo pueden entrar a la presencia de Dios. Ya no hay diferencia entre los creyentes en Dios, ya todos somos iguales, todos somos sacerdotes ante Dios, y porque Jesús, y solo Jesús, es nuestro principal y gran sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Número 2, ¿cómo saber que vivimos en el nuevo pacto? Bueno, cuando sabemos que Dios se relaciona o se está relacionando íntimamente y muy cercanamente con nosotros. Porque dice el versículo 11, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Otra vez, en una religión, Dios parece estar siempre muy lejos. En una religión, para los adeptos que pertenecen a una religión, Dios es inalcanzable, está muy lejos. Y por eso ellos se esfuerzan mucho con sus obras, cumpliendo con sus reglas para tratar de alcanzar a Dios. Pero en el nuevo pacto, dice Dios, todos me conocerán. Es decir, ya puedes experimentar el amor de Dios en tu corazón. Ya puedes sentir la presencia, experimentar la presencia de Dios muy cerca, en intimidad contigo. Y número 3, la pregunta, ¿cómo sé si vivo en el nuevo pacto? Cuando sabemos que por la muerte y única muerte por el sacrificio de Jesús, Dios ha perdonado todos tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros. Dios dice en el versículo 12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En una religión, la gente que pertenece a una religión nunca está seguros, nunca están seguros. Nunca saben si ya están bien con Dios. Los religiosos nunca están seguros de su salvación de Dios. Por eso se esfuerzan tanto. Pero Dios dice aquí, asegura que Él ya te ha perdonado. Él ya nunca más se acordó ya de tus pecados. Te pregunto finalmente, ¿vives ya en este nuevo pacto solo por la fe en Cristo Jesús? ¿O todavía vives en tu vieja religión? La palabra de Dios dice, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Vamos a orar.
Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien nos ha, Señor, dirigido y guiado a la salvación que tenemos en este nuevo pacto que has hecho con tu pueblo a través de Él, de tu Hijo, quien fue a la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y gracias a Él, Señor, podemos conocerte, podemos estar ante tu presencia, Señor, libremente, porque Jesús es nuestro mediador. Y también porque gracias a Él podemos estar en intimidad contigo, muy cerca tú de nosotros. Y porque sabemos que tú has perdonado todos nuestros pecados y nunca más te acordarás de ellos. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro sacerdote, nuestro Salvador, nuestro mediador del nuevo pacto. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.